Decirles que en memoria de grandes amigos con los cuales yo crecí, no solamente espiritualmente, sino moralmente, debo reconocer no solo a Tati Samuel, que ya Erika hacía mención a él, a don Raúl Vera, a Marina Patricia Jiménez, así pues una lista enorme de gentes que me tomaron de la mano desde muy joven, porque yo venía desde muy joven aquí a Chiapas, a la pastoral indígena, con los lacandones. Les platico, yo tenía 14 años y mi vida cambió totalmente, aunque yo soy hija de la migración, soy purépecha y soy mixteca por mi padre y por mi madre. Siempre venir a Chiapas me renueva en el alma y el espíritu, por eso le agradezco mucho al maestro Cepeda que me haya abierto un oasis en mi vida cotidiana, porque yo vengo aquí no como en mi cargo actual, sino vengo como defensora de derechos humanos y aprender de ustedes, porque más bien yo quiero volver a aprender de ustedes. Soy defensora, además soy periodista, soy comunicóloga, entonces pues toda esa mezcla loca, pues yo creo que por eso me invitó al maestro Cepeda, porque pues es compartir y caminar. Sí, yo soy de formación y trabajé como periodista muchos años, y luego estudié de Derecho por necesidad, por ser defensora. Entonces yo me enojaba mucho con mis amigos abogados porque decía, ¿por qué no es posible? Y decía, estudia Derecho. Y cuando se imaginaban que yo tenía mi título de Derecho, le decía, por eso te decía que era viable tal, el amicus curiae, en fin, ahorita vamos a ir platicando juntos. Entonces, bueno, esta mañana tengo enorme gusto con esta nostalgia de querencias, porque más que nada es una añoranza de querencias. Aquí va a estar con ustedes Herendira, la defensora de derechos humanos, no la servidora pública, claro, porque si no son cosas diferentes, y estoy con esa cachucha y con esos lentes para poder caminar con ustedes. Agradezco a las compañeras de USAID poder facilitar este espacio, y también agradezco al presidente municipal y al subsecretario que se queden esta mañana, y pues va a decir de Eric, porque podemos platicarles muchas anécdotas, Eric y yo. ¿Cómo? Fíjense, a veces que estoy un poco loca, pero me conoció como directora de una organización que se llama CENCOS, que fundó un Pepe Albersi Casán. Luego me conoció como comisionada de derechos humanos, luego me conoció como fiscal de desaparecidos, y ahora pues estoy en cultura. Entonces él sabe toda mi historia y mi trayectoria sin olvidar por qué la herramienta de defensa de derechos humanos es fundamental. Todos los que estamos aquí presentes, todas y todos, somos defensores de derechos humanos, todas y todos. No importa si el señor es subsecretario, si el señor es maestro, todas y todos, ese es el principio básico para entender. Gina Gilani, que fue la abogada ni más ni menos de don Nelson Mandela, fue relator especial para estas situaciones, fue después la alta comisionada de derechos humanos. Ella decía que en el mundo no se puede pensar si nosotros no nos asumimos como defensores de derechos humanos. Una mamá que desde chiquitos no tiene que comer los niños, ella defiende los derechos de sus hijos. Un papá que se va a trabajar, o a veces no hay papás, también en las familias, entonces existe la abuela, es una defensora. Los maestros son defensores de derechos humanos, los periodistas también, las periodistas. Y entonces el asumirnos y mirarnos desde ese enfoque es el que les pido, por favor, que esta mañana lo pongamos así. Porque no es un título nobiliario, sino quien hace el defensor de derechos humanos es quien lucha todos los días por la dignidad de las personas. Eso es lo que creo que todos los que estamos aquí nos orienta en nuestro corazón, que late fuerte y emocionado, es porque defendemos la dignidad de las personas. Y entonces, desde ahí voy a empezar a platicarles una historia nueva de los derechos humanos, que no es tan nueva, pero que es importante, que es desde qué lupa o desde qué lentes nos vamos a colocar para poder mejorar nuestras prácticas de derechos humanos. Lo único que me voy a atrever es un poquito a sistematizar la vida de cada uno de ustedes, porque se van a ir reflejando ustedes en muchas cosas, porque me toca hablar de un tema interesante que es la lógica y el enfoque intercultural, que pues qué mejor que estoy en la cuna de la vida intercultural, que es Chiapas primero, porque no es lo mismo hablar de Chiapas de allá de la zona de la costa, o de la frailesca, o de la selva, es diferente, ¿no? Son diferentes contextos, entornos, e incluso
ahí mismo, adentro, pues tiene otra lógica, es decir, también hay espacios diversos de mirar la realidad, aunque estemos en un territorio común. Y segundo, porque hablar de interseccionalidad nos va a permitir ubicar algo fundamental, que es cómo desde lo cotidiano, lo intersectorial, nos permite justamente ubicar las miradas diversas de una misma forma, de una misma situación, o de un mismo hecho, o de una misma circunstancia. Y porque la interseccionalidad nos permite revisar los poderes, lo que genera la desigualdad. Entonces, eso es lo que vamos a platicar esta mañana. ¿Qué les parece nuestro viaje en común? Entonces vamos a agarrar nuestro sombrero y nuestros lentes, porque es el chorro de sol ahorita, y vamos a caminar juntos, simbólicamente y juntas, sobre lo que es el tramado de la defensa de derechos humanos desde estas miradas. Es decir, le vamos a poner a nuestros lentes de sol, si quieren, porque esas señas son como a mí, le vamos a poner aumento. Entonces ya no vamos a ver solamente de un solo color, sino vamos a ver ahora la realidad aumentada en colores, que es lo que vamos a empezar a comprender y a esgrimir esta mañana. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de interseccionalidad e intercultural, pues hay varias dimensiones. Aquí hay gente que ha tenido una formación en ciencias sociales, en sociología, antropología, algo así. Bueno, de todos modos pues lo vemos, pues de manera completamente de derecho y de ciencia política, pero puede ser. Pero bueno, la lógica que nos permite, o voy a partir de un punto conceptual un poquito, no es que no quiero utilizar tanto, dijéramos, en mi barrio, pero sí quisiera como colocarlo porque esa es mi tarea. Entonces, ¿qué nos ofrece la interseccionalidad y la interculturalidad? Pues primero, nos ofrece las capas con las cuales, hagan de cuenta que vamos a hacer un tejido, vamos a hacer un telar de cintura, que aquí hacen cosas muy bellas, y que cada uno de ustedes tiene un color diferente. Y entonces vamos a hacer, para entender nuestra realidad, cada quien va a poner su color. Y entonces vamos a ir colocando, pues, que queremos hacer un telar, de qué tipo, con qué grecas. Es más, una dirá, no, pues vamos a hacer una con las lógicas de los saltos, y otra dirá, no, vamos a hacerlo con una... Y es más, ahí hay un chorro de diversos tejidos también, ¿no? Entonces, depende cómo y cada quien nos miremos, porque no es lo mismo que yo mire con una lógica urbana a Eric que está en Chihuahua o ella que está en Chiapas. Entonces, justamente nos va a permitir desarrollar nuevas perspectivas de abordaje social. Pero fíjese qué interesante, vamos a ver las diferencias, pero no quiero que observen las diferencias desde una lógica colonial, es decir, con una lógica clasista, sino como unas diferencias de lo que hace el origen de lo que hace diverso las cosas. Y a veces, como no tenemos entender esas cosas, cuando la gente no opina igual que yo, o que no piensa igual que yo, la segregamos, ¿no? Ah, no, no piensa igual que yo. Ah, no, estás mal. Entonces, ni siquiera a veces escuchamos. Entonces, esta perspectiva nos ayuda a ver lo diverso y las diferencias. Es decir, cómo se constituye el corazón del tejido social, que es a partir de esas construcciones en esa lógica. También, por eso decía que quien había estudiado sociología o algo así, porque son categorías analíticas, ¿me explico? Es decir, son categorías de análisis, es decir, vamos a ver la piel, si yo tuviera aquí, espero nunca, cáncer, queremos ver ese cáncer, que es la violencia, o el dolor, o la desigualdad social, vamos a ir haciendo ese análisis sobre lo que implica, ¿no? Y en este análisis vamos a observar las condiciones de que no hay piso parejo, ¿verdad? Que hablamos mucho de que todos igual, pero realmente no hay un piso parejo. Entonces vamos a descubrir las desigualdades y vamos a ubicar por qué las desigualdades sociales. Y que además este enfoque también permite tener un enfoque integral. O sea, primero estamos diciendo, vamos a ubicar las diferencias, ¿no? Después vamos a ubicar las causas de la diferencia. Y por último vamos a ver cómo entonces, si tenemos una visión integral, vamos a atender mejor las causas de la diferencia, ¿ok? Siguiente, por favor. En esta lógica también hay un peligro, y me preocupa ese peligro, ¿no? Porque ese peligro ha sido el que también ha generado esas desigualdades. Porque efectivamente
nuestra sociedad formalmente desecha lo que no piensa como yo, lo ilegal en sentido de que también hay que ir avanzando, como se decía, en formas jurídicas que en México se ha dado, por ejemplo el caso migrantes, ¿no? Que es un tema muy complejo, más en este estado y en muchos estados de la República, pero que efectivamente se ha ido normalizando esa desigualdad o esas cosas que hacen de alguna manera daño y cómo lo atendemos, porque un acto ilegal es algo no jurídicamente no establecido, ¿no? O prohibido, ¿no? Y entonces en esta lógica tenemos que empezar a comprender cómo entonces tenemos que hacer una nueva estructura del Estado o arquitectura legal para que eso que es ilegal o que está afectando o que violenta puede ir revertirse. Entonces existen las normas, pero también los defensores de derechos humanos hacen eso, señalar dónde están esas ausencias y decir tienes que actuar ahí. Los periodistas también, ¿no? Los dos tienen ese papel, hacer visible lo que es invisible. ¿Están de acuerdo? Y entonces en esta lógica de lo que queremos ayudar para que estas asimetrías o estas formas desiguales se hagan, no se hagan costumbre, porque también se vuelve costumbre. Voy a tomar un ejemplo, perdónme, presidente municipal, porque no sé si usted lo organizó, pero yo no podía, como mi pecho no es bodega, sí lo voy a decir. Hace un mes, más o menos, fue el Día Internacional de las Artesanías. Y entonces me llegó una foto muy curiosa, porque eran todas las mujeres blancas y dos indígenas con el listoncito agarrándolo, y las que inauguraron, no estoy diciendo que está mal, simplemente ojo con lo que voy a decir, eran puras señoras rubias, que eran las que estaban con el, que van a cortar el listoncito, de la feria, de las dos sujetas del derecho, que eran las maestras de arte popular, para entrar a abrir esa exposición, ¿no? ¿Qué nos habla este hecho? Y todas eran mujeres, pues, que no, eran puros hombres, no, eran puras mujeres. Dije, seguro son hombres. Cuando me platicaron, me dijo, no, todas son, y sí me mandaron la fotito. No sé si usted organizó el evento, pero fue aquí. Y entonces no les eché la culpa, solo le digo, le narro lo que se va haciendo costumbre, ¿verdad? O sea, es costumbre que discriminemos, que aquello que no entendemos lo discriminemos y se hace normal, ¿no? Incluso hasta nos podemos pelear si estamos pero lo importante aquí es que no debemos hacer eso normal, ¿verdad? Porque entonces tenemos que ubicar qué pasa en la cabeza y en los corazones de estas señoras, que a las maestras las pusieron de cargalisto, ¿no? Entonces hay una reflexión de fondo, ¿no? Que es lo que quiero abordar. También algo muy importante es que esta visión o estos peligros de esta visión interseccional nos lleva a otro elemento. Ya dijimos esto que se invisibiliza o lo que pensamos que es ilegal y no debe de suceder y que lo tenemos que denunciar y que tenemos que cambiarlo para que un sistema vaya modificándose, si no, no cambia. Ahora entonces también tenemos que pensar entonces cómo se hace la historia de nuestra humanidad. Y nuestra historia de la humanidad, ayer justamente platicamos quién hace la historia, quién la escribe, quién escribe o quién escribió. Perdón, tengo una mala manía, soy maestra, tengo 25 años de dar clase en la UNAM, y entonces tengo alumnos de la UNAM, muy chavitos, que yo les empiezo a cuestionar de quién hacen las leyes y por qué le hicieron y por qué el derecho romano sigue prevaleciendo. La lógica del derecho romano, después de tantos siglos, sigue vigente en términos de la acción contractual, por ejemplo, del matrimonio, la acción contractual de la sucesión de derechos. Es decir, el derecho civil, después de tantos años, sigue siendo vigente y en un chorro de países. Y entonces yo les hago preguntarse a los muchachos, ¿por qué creen ustedes? ¿No? ¿Por qué los pactos sociales? Porque eso es una ley, ¿no? Es un pacto social, se hace desde ahí. Y entonces los chavos se sacan de onda, no, pero muy bueno, maestra, si no, no seguiría. Entonces, no tengo tiempo para debatir con ustedes, lamentablemente me encantaría escucharlos, pero lo real es que estas cuestiones de sociedad y de los pactos sociales
se van construyendo normas y formas que de alguna manera también han sido excluyentes con ciertos sectores. Y voy a empezar con intercultural. Ustedes saben que hace muy poco se reformó el segundo y el cuarto artículo de la Constitución. ¿De qué es? Tú no. ¿De qué artículo estamos hablando? Y es de un sector muy importante, de los indígenas y las indígenas. Apenas constitucionalmente fueron reconocidas y reconocidos como sujetos de derecho pleno. Aunque dirían, ay no, porque es exclusión, dicen todos mexicanos y mexicanas, sí, sí es cierto, pero si no visibilizamos, y hace apenas uno, la comunidad afrodescendiente, porque también tenemos una tercera raíz de los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Es decir, apenas estamos haciendo ajustes a la tuerca del orden legal para entender lo diferente, para entender, ¿no? Porque entonces estaban antes en lo ilegal, que decía hace rato, ¿no? Entonces, es muy importante todo este tipo de visiones que apenas estamos construyendo. Por ejemplo, hace poquito hubo una sentencia de la Corte señaló de un caso de unos indígenas que habían sido sujetos, no sé, creo que tú lo llegaste también, Eric, no me acuerdo, un señor indígena que encarcelaron porque le dio un ray a unas personas y esas personas llevaban droga. Y entonces, por más que se les explicaba a todos los juzgadores que era, pues, robar una comunidad y pues le das un ray y los conoces y les das pues ahí en zona donde no hay, digo, solamente quien conoce la tierra, quien va a la calle, quien está en las comunidades entiende lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero entonces cuando, entonces no, si es culpable, ya es su cómplice, y todo el mundo decía, pero es que es lo más común, y luego hablaba zapoteco esa persona, pobrecita. Entonces, pues no entiende, entonces en su lógica y en su visión, pues es lo más padre, porque es la comunidad, ¿no? Te doy una vez aquí, viene la compañera, súbase compañero, no, súbase tal fulanita, y ahí llevan el rey, ¿no? Pero pues uno sabe si esas personas que traigan o no sé, o sea, todo uno de buena fe. Y esa persona que la detienen estuvo 15 años en la cárcel, en serio, ¿eh? Y entonces, pues nos hace reflexionar lo atrás, volvemos al asunto, de la visión intercultural y de la visión, en este sentido, de lo interseccional. ¿Vamos bien o me regreso a mi paisaje de eso? Entonces, esos son los peligros, ¿eh? Vamos a más peligros. Tradicionalmente, ustedes saben, tenemos una realidad, ¿no? De diferenciarnos, ¿no? Por ejemplo, y esto lo tienen muy claro las personas con discapacidad, perdón que voy a meterme aquí en este tema, pero tiene que ver. Las personas, cuando yo tuve un papá que estuvo discapacitado de los 40 años hasta sus últimos días de su vida. Y entonces me acuerdo, él trabajaba en la UAM, fue rector de la UAM, en fin, ¿no? Entonces le decía mi papá que ya continuaba en su vida normal. Y entonces resulta que como estaban enojadas unas personas con él un tiempo, porque dejó mucho tiempo de dar clase, se enojaron unos maestros y le daban la clase en el último piso a un señor con silla de ruedas sin elevador. Y mi papá dijo, no, yo les voy a demostrar que tengo voluntad, y él se arrastraba a mi papá, en serio, a subir a dar clase. Y entonces hablo de este tema porque esas diferencias formales que son muy explícitas en lo físico, a eso voy. Y a veces estas diferencias no las miramos porque son subjetivas, como el tema de lo indígena o del derecho a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? O los derechos de las mujeres, justamente los vamos como clasificando, segregando, ¿no? Y no generamos mecanismos de inclusión, porque nos cuesta mucho trabajo. Y además porque las edificaciones no están incluso adecuadas para personas ciegas, por ejemplo, o para personas sin una discapacidad. Entonces, esta construcción de políticas, estoy poniendo unos ejemplos, pero quiero que en su cabeza y en su corazón vean que tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Mucho, porque estructuralmente estas imágenes las traducimos en nuestras conductas y son más nocivas incluso que estas brechas físicas que les estoy platicando. Nuestras brechas mentales y las brechas de nuestro corazón son más duras que las físicas. Entonces, esto es una parte muy importante de que efectivamente tenemos que clasificar y tenemos que hacer una forma pertinente de atención.
Por eso los defensores de derechos humanos queremos, ¿no?, que se incluya en estos sectores formalmente, pero realmente todavía se normaliza y la diferencia se normaliza. ¿Me explico? Les platico que cuando estaba en la CNDH como visitadora, hicimos un diagnóstico, quien quiera lo puede obtener. No sé si sepan, si no se los comparto, el INEGI cada 5 años está obligado a hacer una encuesta de no discriminación y otra de mujeres. Está obligado, obligadísimo. Entonces la de no discriminación la hicimos entonces con Alejandra Haas, que era de CONAPRED, del Consejo Nacional contra la Discriminación. E hicimos una encuesta con preguntas muy claras que tienen que ver con lo interseccional y con la lógica de la desigualdad. Y era una pregunta muy puntual. Si para contratar, si tú tuvieras dar la oportunidad de dar un empleo a una persona, sería, y entonces ponían indígena, mujer embarazada, así varias preguntas buenas que son las que discriminan, ¿no? O sea, las mujeres embarazadas tampoco luego las quieren contratar, ¿no? Y entonces entonces de las anteriores, ¿a quién contratarías? Porque eran puras personas negras, afromexicanas en este caso, etcétera, de la diversidad sexual, y había otra última que decía ninguna. Y adivinen 10 de cada cuántos dijeron ninguna. 8 de cada 10 dijeron no. Eso nos habla de un país profundamente discriminador, como la historia aquí ya te puse aquí la compañera por confianza, ya la puse aquí del hilito de la inauguración de la feria. Y la normalizamos. Cuando uno establece también categorías, hay otra parte muy compleja que está ligada no solamente a las condiciones geográficas ni a las condiciones económicas, sino en una lógica también de otro factor que se llama el clasismo. Tenemos un problema de clasismo en México. Y entonces, cuando llega un defensor o una defensora de derechos humanos y cuestiona qué sucede, le aplaude la sociedad. Es muy complejo, ¿no? O llega un periodista y pone el dedo así, y así se enchila, ¿no? En el mundo. Entonces, estas son las cuestiones, perdón, de coloquial, se enfurecen. Y entonces, pues, la verdad es que quiero decirles que cuando tenemos todos esos elementos en análisis, yo dije, me puse en un aprieto al maestro, porque dije, no voy a hacer así como Candy y me venía, ay, todo es bonito y derechos humanos padrísimo. No lo es. Todos los de aquí presentes hemos vivido que nos señalen, como la canción de Alaska y Lara. Nos señalan, nos apuntan con el dedo y censuran a nuestras espaldas, ¿no? Pero como dijera las capas, pues alguien por completo, ¿no? Pero bueno, pero lo real, son una compañera y matan. Ustedes acaban de decir otra palabra. Yo cada vez que me siento con mis compañeros de la UNAM, que digo que son chamacos elegidos por los dioses porque no todo el mundo puede estudiar en estas condiciones de las juventudes mexicanas, digo, ¿saben qué es estudiar derecho? Les digo, ¿saben qué implica? Que cada fragmento de un artículo que ustedes lean ha costado sangre. En 1948, después de que se hace la Declaración Universal, la segunda, por eso es la procuradora. Y entonces directo después de mi Yuri va a haber una chapaneca. Entonces, lo que quiero expresar es que, exacto, o sea, fue después de una guerra atroz, horrible. Nada más mataron a no sé cuántos millones de personas. Atroz, hay miles de películas que puedo platicar mucho de eso, creo que ya ven que ni me gusta platicar. Entonces, atroz la guerra, ¿no? Del 48. Fíjense cuántos años pasaron para que las mujeres en los 70s se nos reconocieran en los 48. 70 menos 48, muchachos. Entonces, estamos, que yo, el COVID, perdón, uno ya puede echar la culpa a COVID de todo. ¿Cuántas son? 22 años después se reconocieron los derechos de las mujeres. Y en el 95, después de los zapatistas, se reconocen los derechos de los indígenas. ¿Cuántos años? 48, 95 menos 45. ¿Cuántos son? 47 años.
O sea, fíjense nada más, quiero que vayamos captando cómo ha evolucionado muy lentamente el reconocimiento mundial de derechos de estos actores. Y el de defensores, ¿quién dice cuándo fue? En el 11, es decir, echamos de raya ahora peor, 2011, menos 1948. 63. ¿Ya se dieron cuenta cuántos años fueron evolucionando para que sucedieran los derechos? ¿Y saben cuánta gente tuvo que haber muerto para que eso sucediera? Y luego campesinos, pobres Bueno, hay otra, porque tiene que ver justamente con las luchas y reivindicaciones indígenas, ¿no? Y mujeres, pues por eso entonces, de 70 las mujeres, son más chidas, entonces fíjense cuánto pasó. Está bien cañón, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y apenas. Bueno, y de los afros también, jovencitos. Bueno, y lo de migrantes, y cada quien va a ir platicando sus preocupaciones, ¿no? Entonces, fíjense, toda la evolución para entender desde una visión formal, institucional, la interseccionalidad, la desigualdad y estos procesos. Porque quiero que desde lo práctico se ponga, ¿no? Y creo una cosa muy importante. Yo cuando fue la reforma del 11 de Derechos Humanos de la Constitución, yo me puse y estaba en ese grupo antes de empezar el procedimiento, lo fui a bajar. Y yo estaba tan emocionada que voy y le digo a los padres de esa reforma constitucional, muy queridas, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Ah, Heréndira, pues ya está en una reforma constitucional donde el principio por persona, Heréndira, si tú no sabes, hasta me regañaron, fíjense, no voy a decir nombres porque los queremos. Y yo, pues se los digo desde yo que estoy en un estado de pobres, de campesinos indígenas, donde de los 570 municipios hay 488 conflictos agrarios, ¿no? Por si te agarran esto me inspira. Y entonces dices, pues ¿cómo le voy a entrar a una reforma constitucional sin una arquitectura adecuada? Y tenemos que ir avanzando, eso es lo que quiere decir. Y el papel de los defensores y el papel de los periodistas es ese. Si no fuera por esa lógica de visibilizar lo invisible, no podríamos ir avanzando en una lógica de construcción de derechos. Fíjense qué importa, qué acción tan transformadora y revolucionaria profundamente. Profunda, ¿eh? Yo sí digo que si no existiera esa presión, no hubiera sucedido. Se lo digo en serio, ¿eh? Y ahora no estamos todavía en los cómo, ¿verdad? En serio, de gobernar les toca a mis compadres, ¿no? Entonces, es todo un tema, porque ahí es donde estamos hablando de interseccionalidad, de diferencias y desigualdades, pero cómo entonces nuestro papel es justamente superar y erradicar, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Me regreso. Vamos comprendiendo todo el hilo discursivo. Hoy bien, es que luego ya me he hecho mi y si estaría en algo me emociona. Bueno, entonces, fíjense, ya vimos los riesgos, ya vimos los conceptos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace ese análisis, porque a mí me piden aquí para eso, ¿no? Estar aquí para ayudar, para ponernos esos lentes de aumento. Fíjense que es bien interesante, porque formalmente, para estudiar en términos de categorías sociológicas, pues tenemos que tener un método, ¿no? Bajo qué visión vamos a analizarlo. Y la visión tiene que ver justamente con una lógica donde reconozcamos las asimetrías. Perdón, es el marxismo que llevo dentro. Ustedes disculparán, maestros, de verdad, usted me invitó. Y es del marxismo y Gramsci que llevo dentro de mi corazón. Es en serio, ¿eh? Fuera si usted se ríe, compañero, no me esté cotorreando, ¿eh? Pero es mi meta, o sea, es real. ¿Por qué? Porque es un análisis estructural. Y en un análisis estructural, el primer análisis, compañeros, ¿cuál es este? Que acá es que solo aplicarlos desde el momento. Pues es un análisis de la economía, ¿no? Desde la estructura y efectivamente, cómo esa economía
ha generado capitales, que ya no es el capital, sin más, se iré para atrás y de otra manera global, peor se iré para atrás. Con Hegel y todos los demás pensadores críticos de ese momento, así como condorito desmayados. Por lo vigente que es. Y lo más cañonamente vigente. Porque ahora más que nunca el mercado supera al derecho humano, ¿no? O sea, está por encima de las mercancías que nosotras las personas. A ver, compañera, ya lo leí porque lo está bien, pero ustedes si no me dicen, vamos a platicar chisme completo, compañera. Quédense. Exacto. Así es, o sea, somos instrumentos, ¿no? Al final del momento, ¿no? Exacto, y un número, está así. Yo me acuerdo de mí, que yo me registré a aprender mi número de cuenta de la UNAM, es 86, 35, 03, y decía, pero yo no quiero ser un ladrillo más en la pared, pero yo soy de la UNAM en la lógica administrativa. No, pero sí así es, o soy el CURP, o soy el INE, o soy el tal, ¿no? Porque somos números, somos una lógica binaria de existencia, ¿no? Es decir, de números. Entonces lo importante es justo quitarnos eso, esa visión, ¿no? Y entonces hacer un análisis más profundo que tiene que ver con prácticas justamente de oportunidades, de revisiones, prácticas, de lo que hace. Hay una palabra que dice ciudadanía, y es todo y nada la ciudadanía, pero aquí vamos a ponerlo como una lógica de defensores, porque somos ciudadanos, no hay ciudadanos. Y también no necesariamente los defensores son los mayores de edad, también hay niños mucho más pilas y chinos que cualquiera de nosotros. Entonces, la idea justamente de este análisis es tener estos lógica de analítica, que puede ser, por ejemplo, la lógica de la raza, la clase, el género, pero más bien, Amparo Alves hace una crítica muy buena sociológicamente hablando. Dice, está bien que hagamos categorías, o sea, fragmentemos o segmentemos a la población para poder comprender. O nosotros como defensores y defensoras, si saben que una encuesta ahorita, no, pues yo defiendo la tierra, yo defiendo a los migrantes, yo defiendo a las comunidades, yo defiendo mi barrio, yo defiendo... Cada quien me haría así un papelito que ahorita no me da tiempo, si no se los haría con mucho gusto. Les hago una dinámica muy bonita y luego me dicen qué les significa ser defensores y defensoras. Y luego hacemos así, los pegamos y hacemos una exposición de la defensa de derechos y vamos ahí buscando que todo es interseccional, porque aparecen todos los derechos en defensa. El tema real es cómo los abordas, cómo los entiendes, ¿no? Si vas a construir una propuesta de defensa en Oxuc, perdón que diga, porque me acuerdo de mi amigo Gabriel, no sé por qué, en Oxuc, le dije a Gabriel, ¿cómo vas a hacer una defensa de derechos tal si no tienes una perspectiva de género? No, pues es que ahí no hablan las mujeres. Pues como de que no hablan, maestro, tienes que ver que hablen y que participen y que estén. No, que los niños, también los niños tienen que estar, ¿no? Entonces, todos esos elementos, a veces pensamos, porque se va normalizando, ¿no? Que la gente no participa, que la gente no sé qué. Entonces, tener una perspectiva interseccional, hasta etaria, ¿no? Es decir, de edades. No lo mismo trabajar con personas mayores, con niñitos, o con gente monolingüe. Entonces, todas esas tareas tenemos que pensarlas, ¿no? Y que muy poca gente piensa que todavía en México hay gente monolingüe cuando hay mucha gente monolingüe. O el monolingüe que se va a Estados Unidos y habla español, habla sí, inglés y no pasa nunca por el español, por ejemplo, ¿no? Y esa es otra cuestión. Pero bueno, lo que quiero explicar en concreto es que todas estas capas son las que tenemos que hacer para comprender nuestras realidades y para intervenir en ella. Y tampoco podemos pensar como una isla de Robinson Crusoe donde mi agenda es la más importante que la tuya, sino todas las agendas son sumamente importantes. Y como dijera Tati Samuel, nos hacía poner mucho, hacíamos oración y tal, y nos ponen unas varitas. Y decía, a ver, tú rompe tu varita. Y la tronaba. Dice, ahora van a contar todas sus varitas. Y ahí vamos a contar todas las varitas. Dice, ahora rómpela. Y nunca se podía romper las varitas. Porque es una enseñanza que me dejó, es que nunca nada solos, siempre en comunidad, siempre en alianza. Y esto es parte de la interseccionalidad, porque se fragmentan las agendas o los abordajes de defensa solo en mi interés, que está bien, pero no soy experta en todo.
sino tengo que echarme la mano para todas esas cuestiones. ¿Hasta aquí vamos bien o más o menos bien? Me dicen de tiempo, comandante, porque ya se va a ir al avión casi, yo aquí sigo practicando. Bueno, fíjense algo importante. Ya aprendimos vamos a ir afinando el concepto de interseccionalidad. Fíjense que Kershaw hizo un análisis muy interesante, pero el abordaje de él fue sobre la opresión, es decir, lo que generaban las desigualdades. ¿Qué es lo que genera eso? ¿Qué genera el dolor? ¿Qué genera la opresión? Y sobre eso, obviamente, había un análisis, porque él hizo sobre mujeres negras. Acuérdense que entonces fue pues, toda una revolución el tema de la agenda de la negritud, ¿no? Y entonces, justamente, fue darse cuenta que estas luchas feministas o antirracistas, justamente tenían que estar mucho más perseguidas en un tiempo determinado y eran las más excluidas, las que no querían ver nadie. Y entonces justamente él propone pues, hacer un análisis y un abordaje desde esa lógica, es un gringo muy progre, exactamente, ¿no? Así es, perdón, esta persona, así es, una feminista. Y entonces ella dice, esta persona dice que era muy importante justamente revisar y poner en pie, esta mujer es la pionera, digámoslo así, la que nos coloca en el centro, esta visión de ubicación de estas opresiones desde una mirada de mujer. Y esto pues dio un paso revolucionario. Entonces, ella fue la que empezó a colocar la interseccionalidad como algo importante en las luchas y en las causas. Y en esta dimensión efectivamente pues se incluyó ya formalmente este término que al principio fue muy controvertido, sobre todo, me acuerdo después que se hicieron discusiones en Pekín sobre las cuestiones de los feminismos, una parte muy importante de los feminismos, es decir, en los feminismos hay varios feminismos y en los feminismos formales hay las feministas de personas mayores, que le llaman a las niñas gerontocracia, que me da mucha risa, pero bueno. Están las cuestiones de mujeres indígenas, las mujeres campesinas, no es lo mismo, las mujeres periodistas, y ahí dentro de eso pues, sus propias diferencias. Entonces esto es parte de, y el aporte de ella pues, fue fundamental, porque fue la que acuñó, la que dijo, ella es la mamá, la persona que fundó esta figura. Siguiente, por favor. La siguiente. También en esta parte de interseccionalidad ha habido varios estudios y varias formas, por ejemplo, la manera de un análisis multigrupal, que eso también ha ayudado mucho. Cuando se hacen, por ejemplo, nosotros empezamos con una red de defensoras hace como, 25 años más o menos. El tiempo pasa muy rápido. Y entonces, cuando empezamos a hacer esta parte, decíamos, nosotros no podemos ser las mismas de la Ciudad de México. O sea, tenemos que invitar a la defensora Rarámuri, a la defensora en Chiapas, a la defensora periodista, que por ejemplo Ángeles Cruz participó mucho en eso, con las de periodistas de a pie. En fin, hicimos una gran red de defensoras, ¿no? Y ese fue un primer ejercicio, justamente para hacer una lógica de ubicar elementos que desde la propia complejidad social se abordaran desde diferentes maneras para ubicar, por ejemplo, afectaciones comunes, que nos dábamos cuenta que aunque éramos de diferentes lugares, espacios y demás, había las mismas condiciones de, por ejemplo, de estigmatización, por ser defensora de derechos humanos o ser una periodista crítica, pues efectivamente tienes la misma construcción aquí en China y eso está bien complejo. O también la relación de los grupos de poder que estaban cuestionándolas, ¿no? O ubicar también algunos otros elementos contextuales que eran comunes entre ellos. Y por eso esta forma de abordaje amplifica la atención de las formas de atención en la defensa de derechos, pero sobre todo reconocer esa complejidad. O sea, es muy complejo, pero en la complejidad tienes que hacer estas visiones que permitan primero entender lo que está generando esa desigualdad o opresión, ubicar los factores de riesgo, detectar los mecanismos de atención y sobre todo generar alianzas para la defensa de eso. Entonces todos estos elementos pues, nos dieron pautas para hacer una metodología. También había
la otra lógica hippie, ¿no? Decíamos nuestras amigas. O sea, hay gente que dice, no podemos categorizar, más bien tenemos que partir desde la lógica individual para deconstruir desde la persona esas desigualdades. Y pensamos, sí, las desigualdades también tienen una estructura de origen y también tienen mecanismos y categorías sociales que también naturalmente y formalmente va también legitimando esa desigualdad, pero entonces ¿cómo vamos a disrumpir, que es el papel de ustedes como defensores y como periodistas, cómo se irrumpe o cómo generar esas alianzas para que esa legitimidad de la desigualdad se rompa, es decir, no es legal, no es legítimo y no es correcto? En esta cuestión yo quisiera que pusiéramos atención a estas cuestiones. Y me sale ahora sí ya lo de cultura. Muchas de las cuestiones en defensa de derechos humanos, pocas veces observamos que una visión de interseccionalidad tiene que ver también con una lógica cultural, etnográfica, le llaman, ¿no? Es la etnografía y la antropología. Y en estas perspectivas, la realidad también a veces, o el abordaje, se sienta o se asenta en formalizar algunos grupos de atención particular y sobre esas mismas cosas homogéneas, por ejemplo, niños, defensores de niños y niñas. Se sientan todos los defensores de niños y niñas a hacer una particular estrategia de atención a eso, pero atendiendo desde una mirada de las infancias. ¿Quiénes deberían de estar discutiendo? ¿Nosotros, las personas adultas, o los niños? Los niños y las niñas. Pero ¿cómo le haríamos en una lógica de un análisis interseccional y desde esta lógica intercultural? Así nada más, pues tendríamos que darles herramientas, ¿no? Para poder comprender que es un niño chol, que un niño central, que un niño tojolabal, o que un niño nacional, o los niños mam, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo herramientas, que creo que todavía nos falta, que no hay herramientas más, no es un manual para poderlo hacer. Si bien el mecanismo de defensoras y defensoras trae un protocolo de atención en emergencias para eso, aún falta, no solo para la reacción del caso, sino para la prevención de los casos, ¿no? Porque si ya trae ciertos indicadores culturales, es decir, de presión social, o la que la gente los hostiga, y que entonces no se comprende con los niños y las niñas si está bien mal que tú les enseñes derechos humanos porque le contestan al papá, entonces ver efectivamente qué está sucediendo y atender esto. Y yo creo que aquí la estrategia de alianzas es importante, que bueno que están servidores públicos y servidoras públicas, porque es fundamental. Yo recuerdo que con la procuradora de la niñez en Oaxaca, ella se metió muchísimo, por ejemplo, al cuidado de las violencias tácitas, no explícitas, como cuando la mamá estaba con un tema de feminicidio, de desaparición y tal. Pero de un vuelco cuando la procuradora de la infancia se fue a las escuelas y se dio cuenta que el primer indicador de violencia está en las escuelas. Llegaban niños que a veces no comían, a veces se dormían en clase, los niños se violentaban entre ellos o tenían cierto tipo de diálogos, y a veces no vemos esas cosas, o llegaban con golpes y a veces las no se dan cuenta, se daban. Entonces se hizo todo un tema bien interesante, usted que está en esos temas, de diagnóstico participativo, si no está hablando con otro Cepeda, para eso. Y es una forma también de dar herramientas a los niños, porque los niños y las niñas, pues te decían, es que a su papá lo lleva a su casa y es borracho y le pega a su mamá. Y o tal situación, mi mamá me pegó porque está enojada y no tenemos que comer. Porque usualmente las mamás pegan cuando están en la ansiedad, ¿no? En la angustia. En esa lógica estaba la hipótesis de nosotros, ¿no? O sea, bien. Es que ese es otro tema, tiene toda la razón. Por eso hablamos de la interseccionalidad y culturalidad, porque no es lo mismo, te digo yo, hacer un libro de texto gratuito en Polanco, que venite a hacer un libro de texto a una comunidad, ¿no? Porque tiene otra hermenéutica, otro contexto, otra lógica. Y entonces ustedes como defensores y ustedes como periodistas tienen ese papel, tienen esa posibilidad de incidir justamente en mejoría y obviamente revolución de estas políticas públicas, ¿no?
pero si no, o sea, por eso es importante tender puentes, ¿no? Porque a veces también los manifestaciones tenemos nuestros prejuicios, ay no, yo no, porque es del gobierno, pues es una parte importante, pero si no, ¿cómo incidimos? ¿No? Y además es su obligación de los de también a mí, porque soy seguridad pública, pues, pero en el servicio público. Entonces, yo creo que también otro elemento es que nos quitemos esos prejuicios, ¿no? Porque no es que vayamos de entrevistas con el gobierno, ya me hago compadre de Eric, no, que además sí, pero nosotros es otra cosa. No, pero sí me digo porque luego la gente también abusa. Entonces, yo creo que la parte importante, el secreto de esta plática es lo que sea Tati Samuel, entre más varitas nos rompen. Y es totalmente, exacto, pero el tema es cómo ayudar a que las violencias no existan. Por ejemplo, le decía yo al presidente municipal, que ya se retiró, le decía yo, presidente, anímese a hacer semilleros culturales. Y los semilleros son una práctica muy bonita que tenemos en 485 municipios diversos del país, con ciertas características, que son niñitos que van a la escuela y que saliendo de la escuela les damos clases de pintura, de teatro, hasta de cine. Aquí hay un semillero muy bonito de teatro, por cierto, de música, exactamente. Y los niños que van ahí, y fíjense que cuando los niños participan, las violencias bajan, porque los niños de los que están confrontándose, pues salen a la calle se le había robado la violencia. Y cuando los niños y las niñas se apropian de la calle, tienen otras prácticas y tienen mecanismos de participación comunitaria a través de la cultura, cambian, La violencia. Yo tengo una foto muy linda que me regalaron de un muchachito de Juárez, en la zona poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, que llegaba a las canchitas, ahí en la nada, se veía hasta la frontera, y las tapados de una comunidad chamanabra, que es pobrecísima, en Juárez, y llegaba con un niño de 8 años con una AK-45 a las clases. Y al año el niñito ya llegaba, pero con su flauta. Entonces, no es un tema romántico, es un tema muy en serio de los mecanismos que tienen los defensores. Hay es una red de mujeres que son las que están muy preocupadas, que son mamás de personas desaparecidas, la conoce muy bien maestro Cepeda, que son activísimas. Y esas defensoras dijeron, nosotros le vamos a entrar con todo el territorio, y eso incluye que ya no tenemos que llamar violencias. Y es romper el círculo de la violencia con estas hermenéuticas, con cultura, con la alianza, con la participación de los diversos, con esas miradas. Entonces, justamente, la violencia no se va a morir porque sí, sino tenemos que ocupar el espacio público que la violencia se roba. ¿Y cómo lo vamos a volver a ocupar? Pues defendiendo la tierra, como antes, y no el refiero a la tierra como la Revolución Zapatista, que ahorita está complicado, pero sí en una lógica de defensa de los espacios públicos. Yo creo que ese es un papel fundamental y creo que los medios juegan un papel también muy importante para eso, y los periodistas, digo, y los defensores. Entonces sí estoy convencida ahora más que nunca de eso, y ese es mi papel. Y eso nos ayuda a estas visiones para poder cruzar y hacer más cuestiones. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy ya bien emocionada. ¿Ya? Tengo 5 minutos para. Bueno, pues ya no voy a seguir. Ahí les dejo la presentación. ¿A quiénes sigo ahí? Pero nada más quiero, ya quiero terminar, ya voy a terminar. Yo nada más quiero dejar 3 elementos que me quedan en reflexión con ustedes. La primera es, si nos queremos poner unos lentes interseccionales, una visión donde podamos conjuntar la visión de mujeres, la visión de unas niñas, de los indígenas, de los afros, de las diversas personas con discapacidades, etc. ¿Qué tareas fundamentales desde su quehacer les toca hacer? A cada uno de los que todos. ¿Qué nos toca hacer? ¿Y cómo nos toca hacerlo? La siguiente cuestión es que también yo he aprendido con el tiempo que tengo que aprender a escuchar, porque a veces nosotros pensamos por los otros, ¿no? Y entonces como yo quiero, como me cae también y la quiero tanto y trabajo en la comunidad con ella, que ya me la agarré aquí de ejemplo, y entonces pienso que es menor de edad, porque como la quiero tanto, y aunque seamos menores de edad, las personas siempre tienen que tener nuestro respeto. Entonces tengo que aprender a escucharla.
Y entonces, si no aprendemos a escucharnos, no vamos a tener ningún efecto formal de transformación. Porque nosotros no vamos a seguir construyendo políticas paternalistas o maternalistas, porque lo hacemos, es nuestro, no lo puse ahí, pero es nuestro pecado mortal como defensores y como periodistas, ¿no? Haces pensar que el otro es minusválido, y entonces yo hablo por él, y yo decido por él, y entonces yo tal. Y no es así, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. La construcción de un sujeto de derecho implica realmente el respeto y la escucha, como también nosotros. Es al revés, de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? La tercera lección que me parece muy importante es cómo hacemos visible lo invisible. En la defensa de derechos humanos es una defensa muy incómoda. Yo me acuerdo, perdón, cuando él empezaba a ser ombudsman, me decía, es que lo atacaban mucho. Y él decía, maestro, ¿sabe cómo usted va a quitar eso? Con el trabajo. Si uno trabaja, como lo ha hecho, no sé si todo es maestro, si uno trabaja, la grilla se pierde. Es en serio, ¿eh? Si uno demuestra con hechos y con alianzas, porque uno no vuelve al tema nada solo solitos, nadie, entonces no vamos a progresar. Y como defensores de derechos humanos y como periodistas, ese es un elemento muy importante. Muy, fíjense que, porque luego los egos nos ganan, entonces está atrás mi egota y le queda un golpe a mi ego y mi ego no se quiere calmar, ¿no? Entonces hay que ser muy protagónico y entonces tampoco lo permite. Sí, claro, y siempre se llama el síndrome de Holocausto. Es decir, es una historia de griega, donde dicen que Zeus puso en una ollita a varios cangrejitos. Entonces cada vez era su hijo Holocausto que lo mandó a ser un dios de semidioso. Y entonces resulta que esos cangrejitos, cada vez que subía uno, se lo comían y se lo iban a hacer. Se lo comían otro. Entonces no dejan que nadie salga de ese atolladero, ¿no? Como una olla enterrada. Entonces si nosotros seguimos así, pues seguimos, ¿eh? Y eso tiene que ver también con el respeto a la cultura de la otra persona. Porque yo puedo ver a la persona como desde mi experiencia, pero las personas tienen sus propias experiencias. Y entonces es parte de así concreto y en lo cotidiano eso es ser interseccional, ¿no? E intercultural, porque yo por más no puedo hacer más, porque más, que además también se va a hacer vídeo, pero hay gente que lo puede discriminar y decir ¿por qué? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué no sé qué? ¿No? Y no, al contrario, enriquece y embellece. Yo digo que lo diferente siempre embellece, siempre nos hace ser más ricos y más humanos. Y ya porque me están viendo con ojos de pistola, yo voy a terminar. Quiero decirles que siempre en la defensa y la protección y en la lógica de la libertad de expresión, que va muy de la mano todo eso, que son de los primeros derechos realmente conseguidos, los derechos civiles, los de defensores fueron ya mucho después porque eran incómodos. Fíjense que algo muy importante tiene que ver con un chiste, y se los voy a platicar. Ya ven que siempre llegan muchas peregrinaciones con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todo el mundo se hinca, entonces ya llegaban los obreros y se hincaban, Virgencita de Guadalupe, iluminan. Y luego ya llegaban los campesinos, ay, Virgencita de Guadalupe, iluminan. Y luego ya llegaban las feministas, así súper. Ya llegó un momento que la Virgen de Guadalupe dijo, oigan, ya, muchachos, ya, no vengan a rogarme tanto, así en una, primera que mencionar el 12 de diciembre con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Lucerito cantando, porque por eso le cayó mal eso a la Virgencita de Guadalupe, por eso la Virgencita se enchiló más, dijo, ya, no puedo más, digo, si les gusta Lucerito, qué buena onda, y entonces dijo, ya, así me dicen la villa llena, así todo, así que bueno. ¿Saben qué? Ya me tienen hartos. Ya. La única solución es organícense, iba a decir la palabra. Organícense, muchachos. Desde la salida. Organizarse y tener alianzas. Es un chiste más pelado, pero como vi mucha gente muy decente, no le voy a decir. Entonces, el chiste es la organización. Y yo sí creo que ahora más que nunca, la organización es más vigente en los territorios, debe ser más cuidada porque los territorios están violentándose.
Y si ustedes no cuidan el territorio, entonces va a seguir aún más violentando. Y si no aprendemos también a comprender el origen de las violencias, que es otro tema que también aquí quiero decir, no vamos a prosperar. ¿Qué es lo que está generando violencia? ¿Por qué se está generando la violencia? ¿No? ¿Y quién? Porque además aquí estamos en un estado que las violencias han sido muy increcientes. Muy. Entonces, aprendamos a organizarnos, a visibilizar y a ayudarnos. Y nada más paso un último tema. Cuando yo trabajé como en la lógica de la libertad de expresión, aprendí que a veces uno no puede decir las cosas en su casa, porque entonces se señala. Pero aprendimos que si mi compañero que está en Chihuahua, en Colombia, en Perú o en Inglaterra lo dice, van a voltear. Entonces, por eso es importante que tejen y tejan. Pues espero que haya sido útil porque es un rollo más amplio, pero te agradezco mucho a Nancy Cepeda y les agradezco mucho a ustedes. Fuerte el aplauso para la defensora Heréndira Cruz Villegas Fuentes.